Buenas tardes. Gracias a todos, no hay más. Espero en nueva clase de literatura en el marco de Derecho Procesal Penal. ¿Sí? Hoy nos toca la clase número 12, va a estar a cargo del doctor Gabriel Vitale. ¿Sí? El doctor Vitale es juez de garantía del Departamento Judicial de Loma de Zamora. Es docente de grado de posgrado en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Y es un profesional más que especializado en la materia, que toca justamente lo que es el derecho, el proceso penal, que no han podido, no han tenido el gusto de ver alguna de sus clases, de charlas. Los invito a ver por la sesión porque sinceramente es un placer. Así que sin más preámbulos, le voy a hacer la palabra a Gabriel. Gracias por estar aquí. Gracias, Juli. Bueno, gracias al Instituto de Derecho Procesal por la invitación, por el armado justamente de un posgrado que permita visualizar cuestiones prácticas, ¿no? O sea, cuáles son las cuestiones que se van a enfrentar ustedes en el cotidiano, cuáles son las discusiones que se pueden llegar a plantear, que han quedado atrás en la facultad y que, bueno, que sirve justamente para la salida laboral y la posibilidad de legitimar cada día más el trabajo de los abogados y las abogadas. Así que mi idea es, cuando me trajeron los colegas el tema y más o menos el público, cómo estaba conformado, mi idea es brindar algunas herramientas prácticas al final, ese es el final de la historia, pero cómo llegamos a ese recorrido, o sea, cómo llegamos nosotros a el sistema procesal penal actual, cómo llegamos hoy a una ley provincial de víctimas, a una ley nacional de víctimas, a compromisos internacionales que protegen derechos en particular, mujeres, de violencia familiar, de niños, de niñas. Entonces, cómo ese recorrido ha tenido alguna repercusión en el proceso, algunas reformas, cómo esa discusión ha producido, por supuesto, que reformas no solamente en el Código de Procedimientos, sino que también en las jornadas de la Suprema Corte de Justicia, que sirven a la hora para poder trabajar algunas de estas cuestiones. Y bueno, y después, si me permiten, dejamos un pequeño espacio para preguntas o para justamente alguna duda o algo que haya quedado para poder avanzar. Bueno, como les decía, a mí siempre en la facultad y en cualquier espacio en el cual desarrollemos alguno de los temas, incluso en mi trabajo o en alguna de las cátedras donde trabajo, como que siempre me gusta pensar y desarrollar primero de dónde venimos para ver si avanzamos o no avanzamos, pero también ver que ese recorrido me sirva para analizar la actualidad. Entonces, nosotros hoy, con el 11.922, en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, tenemos un sistema acusatorio moderado, ¿sí?, que reconoció una serie de derechos desde el año 98-99 en adelante, que es un proceso similar al que se va a vivir en el Código de Procedimientos Penal Federal, ¿no?, que está en una situación similar. De hecho, varios de los jueces de Provincia de Buenos Aires estamos dando clases y capacitaciones a nivel federal porque ya tenemos la experiencia de la convivencia con un sistema acusatorio. Y la Provincia de Buenos Aires no fue ajena a estos cambios y a la producción de estos recorridos, y por ello del antiguo código Joffre, que tal vez algunos de ustedes lo conocieron, yo estudié en la facultad por ese código, por ejemplo, pasamos a un código de corte acusatorio donde se dinamitó el poder absoluto que tenían los jueces de instrucción, por todos los inconvenientes de que haya una sola persona que pudiera llevar adelante no solamente la instrucción, sino que muchas veces el juicio y hasta la ejecución de la pena. Entonces, el acusatorio en sí, al igual que el Código de Procedimiento Federal, lo que hace es dinamitar esa centralidad del poder en una sola persona, como saben ustedes muy bien, y establece una división. Y ya en el Código
de procedimiento, cuando se sancionó, ya en ese momento, estamos hablando que el código se sanciona entre el 96 y el 97, empieza a funcionar a fines del 98-99, y ya en ese artículo 83, como lo vamos a ver, se preveía específicamente la participación de la víctima en el proceso, algo que había quedado totalmente en el olvido en términos del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo anterior, que nosotros tuvimos vigente hasta esa fecha, no reconocía a la víctima real como un agente dentro del proceso penal. Y yo creo que uno de los grandes avances que tiene justamente la legislación procesal, ahora vamos a ver por qué, es el de poder empezar a visualizar. Yo hoy a la distancia diría, empieza a bosquejarse, empieza a observarse con alguna nitidez la participación de justamente el afectado, ¿no? Justamente el afectado de el delito, el afectado del bien jurídico protegido, con la idea de, en un primer término, intentar de que esa persona que fue la afectada esté de acuerdo con la resolución del conflicto en adelante. ¿Sí? Vamos a ver que varias, como les dije, las reformas que empezaron en el año 96-97, se implementaron a partir de fines del 98-99, pero antes que eso, nosotros en nuestra Constitución Nacional, como todos ustedes saben, en el artículo 75, inciso 22, ya existía desde el año 94 el bloque de constitucionalidad, donde varias de las reformas que introdujeron los sistemas procesales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, justamente lo que hicieron fue irradiarse de esos compromisos internacionales para darle como un refuerzo procesal en lo que los procesalistas muchas veces llamen, o lo llaman, como la carne y hueso de la víctima, la carne y hueso del imputado, porque es lo que efectivamente se lleva adelante, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo, en la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas, ¿no? Del 85, obviamente el Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las reglas de Brasilia, ¿sí? La Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o Venendo para. Después vamos a analizar cada una de estas cómo repercute tanto en la ley nacional y la ley provincial o cómo de alguna manera se refleja en el Código de Procedimiento. ¿Sí? Bueno, había otra discusión que se estaba dando en nuestro sistema, que era justamente la aplicación de esto, ¿no? De que la víctima empiece a tener voz, que empiece, más allá de la declaración testimonial como víctima, que empiece a tener un lugar en el proceso. Esa discusión empezó en el 94 con esta ley, cuando se modifica el Código Penal. Se modifica el código, se hace esta introducción de este sistema, el instituto de suspensión de cuya prueba, pero más allá de incorporar un instituto, lo que nosotros conocemos como probation, más allá de esta modificación, lo que se realiza aquí es, comienza a resquebrajarse el principio de legalidad para comenzar a visualizarse algo que nosotros no lo tenemos incorporado en nuestra cultura jurídica, porque somos europeos occidentales en cuanto a este tipo de cuestiones, es más anglosajón, que es el principio de oportunidad. ¿Y qué es ese principio de oportunidad? Y la posibilidad entre que las partes puedan, de alguna manera, poder llegar a un acuerdo y que se termine el proceso en base a esa clase de acuerdo. Nosotros lo vamos a ver no solamente en la suspensión de cuya prueba, sino que también lo vamos a ver, por supuesto, en cuyo abreviado, ¿no? Cuyo abreviado, 395 del Código de Procedimiento, y específicamente a la luz del 399, donde específicamente puede fiscal, representante de la sociedad y defensor imputado poder buscar un mecanismo alternativo justamente para evitar el proceso y que se pueda terminar el proceso con una sentencia pactada, una resolución de conflicto pactada. Con este avance del principio de oportunidad, con este avance justamente de otra visión con respecto a la terminación del proceso, lo que ocurre en sí es que la víctima
no solamente por la reparación del daño, sino que la víctima empieza a tener un lugar en el proceso. Fíjense que en el 94, en el mismo año en el que se produce la reforma constitucional, y a partir de ese momento, si nosotros analizamos varias de las provincias, vamos a ver cómo empieza a repercutir esto en cada uno de los sistemas procesales, no solamente de adultos, sino que también en este siglo en sistemas de responsabilidad penal juvenil. Vamos a ver que esto también se visualiza en la Ley de Protección contra la Violencia Familiar, primera ley, digamos, a nivel nacional que tiene esta protección, donde en la provincia de Buenos Aires, como vamos a ver ahora, nosotros tuvimos la respuesta a la primera ley de violencia familiar en el año diciembre del 2000, enero del 2001, donde específicamente, yo les dejo, no se preocupen por anotar o sacar fotos de las pantallas, porque les dejo el material para que les quede a ustedes como material para acompañar la clase. En ambos procesos, a nivel nacional y a nivel provincial, justamente una de las principales características que se tienen es que la víctima o las personas que se encuentran alrededor de la víctima empiezan a tener como un rol más definido, ¿no? Ese rol más definido empieza a repercutir primero en los jueces civiles y jueces de familia, y luego más adelante, como puede llegar a ser la acordada 4099, que va a ser de lo último que hablemos, en cualquier juez, incluyendo jueces de paz y jueces de garantías. ¿Sí? Específicamente, si hablamos de un reconocimiento de derechos y un avance de esta clase de derechos, vemos cómo a nivel nacional, en el año 2004, en el Código Procesal Penal Nacional, claro, nacional, se incorpora la Cámara GESE, ¿sí? Justamente para intentar de cristalizar la posibilidad de la declaración de niños, niñas y adolescentes, en el caso del Código Procesal Penal Nacional, que es en el caso de víctimas de abuso sexual o víctimas de violencia sexual y lesiones graves. En el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien podemos utilizar la Cámara como un mecanismo de prueba para cualquier clase de delito, es obligatorio en casos de delitos contra la integridad sexual, estableciendo una diferenciación cuando se da de acuerdo a la edad. ¿Sí? Pero este paso es importante justamente para intentar de ver cómo se incorpora todo un mecanismo para declaraciones, mecanismos para poder receptar declaraciones testimoniales que por supuesto han sido víctimas de delitos o han denunciado víctimas de delitos, y a través de un procedimiento especial empieza a intentar de resguardarse los derechos de esas personas. Lo que no se dice, o lo que en realidad nosotros debatimos por otros sectores u otros pasillos dogmáticos, son las cuestiones que tienen que ver con, a partir de ese momento, lo que empieza a haber es dentro del Poder Judicial también otro tipo de discusión o otro tipo de tensión. Y esa discusión es que ya no solamente se va a mantener un saber jurídico que predomine todo el campo del Poder Judicial, sino que otros saberes, como el saber de la psicología, de la psiquiatría, del trabajo social, empiezan a ocupar espacios específicamente en los procesos, ya no en la asesoría pericial, ya no el gabinete interdisciplinario que había en el antiguo foro de menores, o que puede llegar a haber hoy en el foro de responsabilidad penal juvenil, sino en todos los procesos, específicamente cuando se habla de víctimas especiales o especialmente vulnerables. Por ello, es importante que a partir de ese año se ve cómo se empieza a recabar esa información, cómo se empieza a recopilar para intentar de evitar, obviamente, la nueva criminalización para que no declare varias veces, evitar las declaraciones en seccionales policiales, intentar de incorporar ese dato de la psicología y ese dato justamente para brindar mayores herramientas para poder comprender casos de alta complejidad, como pueden llegar a ser justamente los de las víctimas de abuso sexual o de lesiones graves o de violencia familiar, como pueden ser estos casos. A nivel nacional también tenemos la ley 26061,
después de varios años, recordamos que desde el año 1919 hasta el año 2005 estuvo vigente la ley de 1903, específicamente del patronato de menores, que fue derogada por esta ley 2661, que justamente lo que hace es adecuar el sistema nacional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que como ya adelantamos en una página anterior, justamente ya formaba parte del bloque de constitucionalidad del artículo 75, inciso 22. Y así también leyes como la de protección contra la trata y asistencia a las víctimas. ¿Mm? Bueno, vamos con este planteo. Vemos que desde el desconocimiento total de la víctima, de ese sujeto, de esa persona que había sufrido un delito o que estaba cercana a un delito, lo que ocurrió fue que empieza con el transcurso del tiempo a cobrar mayor nitidez. Lo vamos a ver no solamente en términos procesales, sino que también los vamos a ver en términos de militancia. Vamos a ver organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones, ONG, que tienen cada una especialidad: Madres contra el Paco, Madres contra el Dolor, Madres contra Víctima Institucional, y empiezan a ser agentes de presión a las legislaturas provinciales y nacionales, intentando resguardar los derechos que ellos protegen o persiguen. Y vamos a ver que varias de esas cuestiones justamente lo que hacen es influir, irradiar y lograr modificaciones específicas en cada uno de los sistemas para intentar resguardar a esos grupos vulnerables. Yo ahora lo que hice fue identificar algunos artículos del Código Procesal en particular que específicamente hablan de las víctimas, que específicamente establecen la posibilidad de reconocimiento de esos derechos. Vamos a identificar algunos de ellos y vamos a ir conversándolos. Y vemos cómo a través del tiempo y a través del proceso específicamente empieza a ganar como musculatura, ¿no? La víctima. La víctima sin abogado, pero también la víctima con su patrocinio letrado, ¿no? O sea, es necesario que en algunos derechos, nosotros hoy, al día de hoy, el particular damnificado tiene casi los mismos derechos y facultades, como expresamente lo dice el Código de Procedimiento, que el agente fiscal. Pero hay que llevar ese training, hay que idear, plantear, establecer soluciones al proceso para justamente hacer y poder resguardar esa clase de derechos y poder llevarlos adelante. La acción justamente que anteriormente del Código Joffre pertenecía exclusivamente al Ministerio Público Fiscal, con algunas posibilidades de que haya una querella, un acompañamiento, pero coadyuvaba al Ministerio Público Fiscal. Hoy nosotros vamos a ver que existe una identificación clara de la acción penal, como dice el artículo 6, que le pertenece obviamente al Ministerio Público, pero reconoce expresamente a la víctima y al particular damnificado. Vemos que el Código Procesal hace una diferenciación, porque fíjense que corresponde al Ministerio Público Fiscal, primero, obviamente, como representante de la sociedad, sin perjuicio de la participación que se le concede a la víctima y al particular damnificado. Esto en el año 89, 90, perdón, 99, 98, 99, cuando se sancionó el código, tenía una significancia. Hoy tiene una significancia totalmente distinta, porque como vamos a ver el desarrollo de esta clase, el particular damnificado y la víctima ganaron muchos metros de distancia, justamente para intentar de evitar esas tensiones con el Ministerio Público Fiscal cuando cree la víctima o el particular damnificado que existen elementos para proseguir la acción, avanzar con el proceso, requerir la elevación a juicio, hasta incluso sin el Ministerio Público Fiscal, o hasta incluso poder requerir una sentencia condenatoria cuando el Ministerio Público Fiscal no lo hace. O sea, realmente se ha legitimado la actividad de los abogados de las víctimas con una actividad muy clara, procesalmente con las mismas facultades, digamos, y creo que de alguna manera tiene que ver con
la presión constitucional que recibe no solamente del bloque de constitucionalidad que estuvimos hablando, sino también de las leyes nacionales de protección de derechos de la víctima y de la ley provincial. ¿Sí? Fíjense el artículo 7, que dice: si hubiera actuado de oficio, se requerirá a la víctima o su tutor guardado que represente y manifieste si estará o no la acción. El artículo 23, bueno, justamente el que establece las funciones de los jueces de garantías, expresamente establece en las cuestiones derivadas a las presentaciones de partes civiles, particulares damnificados y víctimas. Yo digo siempre que en 18 años después de garantía me ha tocado un solo actor civil. ¿Sí? Y antiguamente, como secretario de un tribunal oral, en el último cargo antes de irme a Lomas, una sola indemnización que habían solicitado en la etapa de juicio. El foro penal no está muy acostumbrado al actor civil. No digo ni que sea bueno ni que no, digamos, no está acostumbrado, no está acostumbrado, y yo creo que muchas veces cuando no está acostumbrado, es una apreciación personal, una intervención de apreciación. Muchas veces cuando no está acostumbrado, no sabe qué hacer. Y cuando no sabe qué hacer, por miedo a equivocarse, tal vez, digamos, yerra por falta de conocimiento de este tipo de acciones. No sé si ha cambiado, por lo menos en lo que transmito es en ese recorrido que he tenido en otros departamentos judiciales como en este de La Plata. El artículo 56 específicamente habla de el Ministerio Público Fiscal, dentro de las funciones, procurar racionalizar y otorgar la eficacia a las intervenciones, pudiendo aplicar criterios de oportunidad en cualquier etapa del proceso. Este criterio de oportunidad del artículo 56 es el que nació en el Código Penal en el año 94, con esa incorporación del artículo 76 bis, 76 ter y 76 4 del año 94, donde justamente empiezan a visualizar a la víctima como un agente, como un sujeto dentro del proceso, y fíjense cómo repercute dentro de las funciones y facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal, donde expresamente habla y dice cualquier etapa del proceso, especialmente a través de aquellos institutos que propiciaren la reparación de la víctima sin perjuicio de proceder, bueno, etcétera, etcétera. Reparación de la víctima, no solamente hablamos de cuestiones de mediación que pueden llegar a ser, sino en términos de reparación de la víctima, hablamos también de suspensión de curso de prueba, de un acuerdo entre las partes. ¿Sí? El artículo 56 bis específicamente habla de aplicar criterios a un imputado, se considera la composición de la víctima. Nuevamente resaltamos la composición de la víctima como un sujeto importante dentro del proceso. El imputado debe, fíjense, y esto sí es interesante como un adelanto del acuerdo, que es el que tiene que ver justamente con la posibilidad de que se acredite haber reparado el daño ocasionado o expresar la posibilidad de hacer. Y la verdad, yo leyéndolo otra vez, la verdad que lo hubiera subrayado hoy, ¿no? Porque me parece que como práctica es fundamental cuando uno lleva como abogado del imputado o el abogado de la víctima un acuerdo al Ministerio Público Fiscal o a alguno de los agentes que tiene que intervenir de la agencia judicial, que se resalte este tipo de cuestiones, o sea, que las conversaciones reconozcan y visualicen esta posibilidad, ¿no? La de haber reparado específicamente, presentar una posibilidad de reparación o ver cómo se repara y cómo se avanza con este tipo de cuestiones. Fíjense que luego dice: a tales fines se convoca una audiencia, etcétera, se notificará bajo sanción de nulidad, al damnificado, a la víctima, al fiscal general. Bueno, ya desde el artículo 83, o sea, desde el nacimiento del Código Procesal Penal, se notificaba a la víctima la posibilidad de archivo, porque entendía que no se podía seguir investigando por cualquier elemento que fuera, y se lo tiene que notificar porque justamente la víctima y algunos otros actores, en particular damnificado, tienen la posibilidad
no es un recurso, sino es la posibilidad de revisión ante el fiscal general de ese archivo. Y esa es una herramienta también interesante porque ahí nos muestra una diferencia con el criterio que puede llegar a tener el Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Eh, específicamente en el artículo 59, dentro de las facultades del inciso segundo, dentro de las facultades que establece la agente fiscal, dice que afirmará su condición de víctima de damnificado por el hecho, así como todas las personas que pudieran aportar elementos al ejercicio de la acción penal, bueno, etcétera, etcétera. El agente fiscal se tiene que nutrir de la víctima, pero esa relación entre víctima y representante del Ministerio Público Fiscal muchas veces se tensiona, muchas veces no está aceitada de la manera que lo plantea la víctima o que lo plantea los intereses que intentan cubrir ustedes como abogados de las víctimas, o en su caso abogados o abogadas del imputado, y por ello el reconocimiento que hace la legislación de forma con respecto a esta clase de derechos es importante para que en todo caso el fiscal deje hacerlo su criterio, ustedes establezcan la posibilidad de justamente poder reconocer su derecho. Como le dije, el artículo 83 de Derechos y Facultades de la Víctima, desde el primer comienzo, fue el primer desembarco que había con respecto a esta clase de derechos. Vamos a ver que expresamente cuando ya hablamos de medidas de coerción, obligatoriamente, ya hablamos de una persona privada de la libertad, o sea, hablamos de la posibilidad de la solicitud de que esa persona recupere la libertad y de que cualquier persona que participe del proceso, hasta el propio fiscal, puede requerir el cese de la medida de coerción y ese cese de la medida de coerción debe ser notificado a la víctima y debe ser, en todo caso, oído en una audiencia o notificada por lo menos de la misma, pero con algún requisito en particular. Vean ustedes que está remarcado acá. El cese de la medida, en el artículo 146 se establecen los fundamentos de las medidas de coerción. En el artículo 148, que para mí es el artículo fundamental de las medidas de coerción, de todas las clases de medidas, no solamente la privación de la libertad, sino que en los tres párrafos del artículo 148 del Código de Procedimientos se establece la justificación para todas las medidas, sean privativas de la libertad o no. Justamente las características del hecho, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento probatorio y eficacia probatoria, primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. Entonces, ante la posibilidad de desaparición de algunos de esos planteos, el artículo 147 habla de esa posibilidad del cese de la medida. El cese de la medida se solicita ante el órgano judicial, esto puede ser si estamos en la etapa de instrucción ante el juez de garantías, si estamos en la etapa de juicio ante el juez correccional o ante el tribunal, al juez de tribunal, y como ya sabemos también, en el caso de que tenga prisión preventiva, hay 24 horas para resolver ese cese de la medida de coerción, previamente habiendo dado vista al Ministerio Público Fiscal para que dictamine sobre esa cuestión. Fíjense el segundo párrafo de este artículo 147, donde expresamente dice: la víctima, aun cuando no se hubiese constituido en particular damnificado, deberá ser comunicada de la cesación de la medida cuando haya manifestado su voluntad de ser informada y debe ser oída en la audiencia convocada al efecto, si así lo solicitare. Y acá, digamos, hay una cuestión como importante para resaltar para los abogados y las abogadas, porque el tema es, ustedes pueden hacer algún asesoramiento a la víctima y no asumir ni el patrocinio del letrado ni ser particulares damnificados en el procedimiento, pero sí es importante que ustedes, digamos, desde el comienzo le establezcan alguna característica como esta, digamos, ¿no? Que desde el momento de la denuncia, en hechos graves, en hechos que ustedes entiendan que es importante que se los notifique ante un ataque, digamos, o recupere la libertad de la persona, por ejemplo, en causas donde se pone en juego la integridad física de la persona denunciante,
que expresamente desde la denuncia la víctima manifieste que todas las resoluciones sean fehacientemente notificadas. Porque si fuera por el artículo 83, que ya lo vimos anteriormente, le van a notificar el archivo, ¿no? O sea, comienza el proceso penal y luego le van a notificar el archivo. Entonces, si ustedes como asesores legales, cuando se les presentan en su estudio la víctima y establece algunas características y ustedes quieren establecer ya un parámetro a los efectos de resolver ese primer avance para la recomendación que ustedes hicieron de denunciar esos hechos, una de las recomendaciones a la luz de este artículo 147, si es una persona que efectivamente entiende que puede llegar a quedar detenida, expresamente deben solicitar desde la denuncia que los que sean notificados de los actos importantes a la hora de resolver la situación procesal del imputado. Y esto es algo que más complejo y más profundo que la notificación o que los derechos establecidos en el artículo 83 del Código de Procedimientos o de la Ley Nacional o la Ley Provincial de Víctimas. Porque específicamente se le está diciendo algo que me parece que es muy competente, que justamente tengan la posibilidad de saber si la persona que ha denunciado va a recuperar la libertad, hasta incluso para poder solicitar algunas otras medidas cautelares que no sean tan profundas como justamente la privación de la libertad, como prohibición de acercamiento o impedimentos de contacto por cualquier medio, no solamente físico, sino también virtual hoy en día, o telefónico, o digital, y redes sociales. O sea, que todo incluya todas estas opciones a los efectos de intentar de resguardar los derechos de la víctima por un lado, pero también resguardar los derechos del imputado en el caso de que recupere la libertad. Y este artículo, en el caso de que, digamos, no recupere la libertad o hayan requerido la prisión preventiva y la defensa o cualquiera de las partes que lo ha requerido, este artículo 168 bis también ha sido modificado a su versión original con el recorrido que ha tenido el Código de Procedimientos y específicamente vamos a ver que eh, no solamente se puede solicitar antes de la prisión preventiva, o sea, estamos hablando de 15, 30 días en el procedimiento ordinario, 20 o 40 días ante un procedimiento de flagrancia, establecido en el artículo 13.811, que se puede realizar en las mismas características y en la misma audiencia prevista de flagrancia. Fíjense que se puede pedir la audiencia y está expresamente previsto que es antes de resolver la prisión preventiva, la morigeración de la prisión preventiva, la imposición de una alternativa a la prisión preventiva, o sea, artículos 159 y 163 del Código de Procedimiento, la internación provisional, tema que merece un curso aparte, salud mental y proceso penal, es para medidas de seguridad, es un gran tema que creo que todavía no hemos podido resolver dentro del sistema penal, donde existe una mayor tensión entre lo que justamente en el derecho penal de autor y de acto, que es base constitucional que nosotros tenemos en relación a la peligrosidad, ¿no? Y la aplicación de medidas de seguridad. Eh, pero antes de resolver esa situación puede solicitarse expresamente la posibilidad de la audiencia del artículo 168 bis, con justamente la posibilidad de que el fiscal fundamente en esa audiencia o, como ocurre a veces, que se remita al requerimiento de prisión preventiva o a la oposición o a su manifestación por escrito, pero sí es importante porque él o los magistrados tienen contacto con el imputado, con la defensa. Bueno, específicamente cuando habla de la audiencia es oral y pública, se establece el fiscal, obviamente, si concurre o si ratifica la vista oportunamente realizada, la víctima, el particular damnificado, y con esto estamos diciendo que es obligación del órgano jurisdiccional notificar a la víctima y al particular damnificado si se hubieran constituidos en el proceso. Entonces volvemos a esa instancia o esa recomendación de pensar y decir específicamente
Sí, son porque hay víctimas que realmente no soportan el proceso penal, cada delito tiene su particularidad, entonces nosotros tenemos como abogados y abogadas de esas personas, tenemos que reconocer la posibilidad, si se encuentran con entereza y con el empoderamiento suficiente para poder resistir los avatares del proceso penal o no, porque también es algo que ustedes tienen que evaluar. El análisis y el acompañamiento que hacen ustedes es mucho más que un asesoramiento legal, porque ustedes tienen que tener la capacidad para visualizar si efectivamente esta persona puede resistir que cada determinada cantidad de tiempo se lo notifique de, de los actos procesales que se están llevando adelante, digamos, puede resistir que efectivamente se lo vaya notificando por mail, por WhatsApp o por dirección electrónica de esa situación, o prefiere hacer la denuncia y alejarse totalmente de esta situación. Esa es una situación que ustedes tienen que resolver y su visión, su mirada con respecto a ese caso, pueden tener dos casos del mismo tema y resolver de manera totalmente diferente porque el posicionamiento de las víctimas o el posicionamiento de la persona que va a consultar va a ser totalmente diferente. Entonces, ese análisis es un análisis que tienen que hacer ustedes y efectivamente es una posibilidad, un plus que debe tener la abogada a los efectos de resolver esta clase de cuestiones, porque justamente en la recomendación que ustedes hacen está esa mirada también, ¿no? Si ustedes le dicen a la víctima expresamente, pedí cuando hagas la denuncia que te notifiquen todas las resoluciones, lo que se le está pidiendo específicamente es que esa víctima puede resistir y acompañar y tiene interés de ser notificada de cada uno de los pasos que se va a dar en el proceso. Si ustedes piensan de que no tiene esa posibilidad, de que quiere hacer la denuncia y apartarse de esta situación, se lo aclaran por qué. El consentimiento informado. El consentimiento informado, ese concepto antiguamente monopolizado por el mundo de la medicina o de la salud, hoy ya atraviesa transversalmente otras profesiones como la nuestra y forma parte justamente de este recorrido en el que ustedes pueden decir, mira, usted puede decir esto, esto y esto, y se le van a notificar todas las resoluciones que se toman, y en el caso de que no se le notifique, nosotros podemos impugnar, podemos atacar, podemos decir por qué no se le notificó cuando lo requerimos, y en el caso de que no lo quiera porque entienda de que no va a resistir justamente lo sinuoso que es el proceso penal para poder llevar adelante, bueno, directamente hacemos la denuncia y no decimos nada, y en todo caso lo notificaremos y lo veremos más adelante. ¿Sí? Este para mí es uno de los puntos como más importantes, porque es una discusión que tuvimos durante mucho tiempo con respecto a los derechos de la víctima. Antiguamente, hasta la última modificación que hubo, hasta la modificación de la ley de víctimas, específicamente se podía constituir como particular damnificado hasta el requerimiento de elevación al juicio. O sea, hasta que el fiscal hubiera recabado todas las pruebas suficientes para pasar a juicio, hasta ese momento, hasta el momento del requerimiento, decía el código, podían incorporarse particular damnificado. Nosotros, con una interpretación restringida, lo hacíamos mientras teníamos el expediente, lo aceptábamos. O sea, requerimiento, traslado, resolución, etcétera, porque entendíamos que por una interpretación de varios fallos de la Corte Suprema de Justicia Nacional con respecto justamente al derecho de las víctimas, que justamente no, la actividad procesal, por más que era la actividad más completa que tenía el Ministerio Público Fiscal, lo cierto era que entendíamos que era un rol esencial que pudiera llegar a tener el abogado de las víctimas en el proceso y que podía servir de sobremanera justamente para intentar de resguardar esa clase de derechos. Acá nosotros lo que vamos a ver en la modificación es que eso ya cambió porque ya se puede uno presentar como particular damnificado hasta la audiencia de debate. O sea, realmente es un gran cambio, es un cambio importante. Pero más allá de eso, yo creo que en este paso, en el artículo 334, 335, 336, que ahora vamos a ver la modificación,
había un punto antes de la reforma como muy importante porque, y es el sistema acusatorio civil, digamos, donde había resoluciones del Ministerio Público Fiscal que terminaban siendo jurisdiccionales, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque fíjense ustedes, si el fiscal entendía de que había elementos suficientes para solicitar el sobreseimiento, se lo requería al juez de garantías, en la versión anterior. Si el juez de garantías pensaba que había sobreseimiento, o sea, compartía el criterio, no había problema, se avanzaba, pero en el caso de que no compartiera que había elementos para el sobreseimiento establecido en el artículo 223, se lo mandaba al fiscal general, un fiscal general si sostenía el sobreseimiento de primera instancia del fiscal de instrucción, era obligatorio para el juez de garantía sobreseer, ¿sí? O sea, sobreseimiento por acuerdo de fiscales era el acto jurisdiccional más importante que tenía el Ministerio Público Fiscal, al punto tal o similar al de retirar la acusación del juicio, ¿sí? A ese nivel. Obligado, o sea, no importa que vos pienses que esto es de color rojo, si la gente fiscal en primera instancia y con el consenso del fiscal general piensa que es verde, y uno pone que es verde porque hay un acuerdo fiscal establecido en el artículo 326, donde específicamente entiende que es así. Con el avance que hay en relación al reconocimiento de los derechos de la víctima, ya ese reconocimiento exclusivo y acuerdos fiscales ya no va a ser. Y no va a ser puro porque expresamente hay que reconocer los derechos de la víctima y los derechos del particular damnificado. Y porque es así, fíjense ustedes, que finalizada la investigación, y en su caso cumplida la incidencia que refiere al artículo 334 con respecto a la prueba, si el fiscal estimara procedente el sobreseimiento y existiese particular damnificado, debidamente constituido, y esto sí es importante, si existiere particular damnificado debidamente constituido, no habla de víctima. ¿Sí? Habla de particular damnificado. Entonces, nosotros en el recorrido de este encuentro hemos hablado del recorrido histórico, vemos cómo hay un avance de la víctima, vemos cómo un avance, cómo eso repercute en el particular damnificado, pero cuando el código habla de víctima, artículo 83 y sus siguientes, es una cuestión, cuando habla de particular damnificado, le otorga justamente una potestad procesal específica dentro del proceso penal con la posibilidad de ejecutar esos derechos. ¿Sí? Y fíjense acá, claramente lo manifiesta, no habla de víctima, habla de si existiese particular damnificado debidamente constituido, el juez de garantía correrá la víctima al fiscal de cámara, igual que la versión anterior, para que se manifieste con respecto al pedido. Si no lo sostiene, dará vista al agente fiscal que corresponda, o sea, un nuevo fiscal, que fíjense cómo era en la versión anterior y en esta, el nuevo fiscal ni siquiera puede decir lo que piensa, tiene que acusar. ¿Sí? A diferencia, digamos, donde justamente está obligado a acusar porque el fiscal general no compartió su criterio, porque el juez de garantía no compartió su criterio. Son las zonas grises que existen en un sistema de acusatorio moderado, ¿no? Para que se manifieste con respecto al pedido. Si no lo sostiene, dará vista al agente fiscal que corresponda, quien deberá formular requerimiento de elevación al juicio. Si el fiscal de cámara mantiene el sobreseimiento, vimos el caso del 326, previo a expedirse, el juez de garantía dará vista por el plazo de 15 días, el mismo plazo que tienen los diferentes actores procesales para justamente contestar al particular damnificado para que en su caso requiera la elevación al juicio a su costa y con las formalidades establecidas en el artículo 34. Este reconocimiento es uno de los reconocimientos a la par del requerimiento de sentencia, requerimiento acusatorio en etapa de juicio, de mayor potestad y reconocimiento a los abogados y abogadas que representan los derechos de la víctima. Les otorgan los mismos derechos y facultades que al Ministerio Público Fiscal, y yo creo que en sí también lo que ocurre es, termina con la tensión que existía muchas veces entre abogados de víctimas y fiscal, para que en todo caso el fiscal pueda tener su criterio y decir, para mí no hay elementos para acusar, y en todo caso el abogado, la abogada de la víctima entiende que sí, bueno, le dan la posibilidad de hacerlo, de llevarlo adelante y no de
bombardear al fiscal o bombardear a los agentes por trabas procesales, sino que le da entidad, autonomía y posibilidad tanto de requerir una evasión al juicio aquí o de requerir una condena en la etapa del juicio. Vencido el plazo, citado sin requerimiento, puede dictar el sobreseimiento, bueno, bla, bla, bla. El particular damnificado tendrá las mismas facultades que el agente fiscal durante el desarrollo del BANE, siendo la aplicación de los artículos 4. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Bueno, llegamos a la ley provincial de víctimas que justamente retoma digamos, hace procesal la Ley Nacional de Víctimas, una ley discutida, una ley que justamente establece una serie de características como bastante especiales con respecto al reconocimiento de estos sujetos de derecho. Y con esta ley se otorgan una serie de derechos, se crean una serie de organismos, y a partir de ese reconocimiento, la Suprema Corte de Justicia lleva adelante una serie de modificaciones en el proceso a los jueces de garantía y excepción familiar que nosotros ya veníamos planteando, ya veníamos discutiendo a nuestro máximo tribunal con respecto a algunas cuestiones específicamente vinculadas a violencia familiar, violencia de género y algunas particularidades con delitos que existían como algunos roces entre los diferentes fueros intervenidos. Esto puede ser justicia de responsabilidad del juvenil, justicia de familia, justicia de paz, justicia penal. ¿Sí? Por ejemplo, recuerdo algunos planteos concretos, como por ejemplo las cuestiones relativas cuando llevamos causas comunes, o sea, por ejemplo, víctimas de abuso sexual o víctimas de violencia de género, de violencia familiar, eso obviamente no es lo mismo, más allá de las actualizaciones y modificaciones de la ley 1269, que ha incorporado artículos específicos relacionados con violencia de género, pero es una ley de violencia familiar, ¿no? Como la que vimos a nivel nacional cuando comenzamos a hablar en el día de hoy. Específicamente, vamos a ver que hay un expediente en familia en muchos casos y hay expedientes en el sistema penal. Muchas veces existe como una autonomía total, como si fuera un compartimento estanco, lo que está ocurriendo en familia, un compartimento estanco, lo que está ocurriendo en el proceso penal. Y eso es un problema. Y es un problema no solamente por la falta de conexión que existía en su momento, y que estamos intentando de que existan como vasos comunicantes, sino que es un problema porque tal vez no que el juez de familia opine y resuelva una medida cautelar o una medida resolviendo A, y que el juez de garantías resuelve una medida cautelar o un conflicto penal en una causa que tiene los mismos sujetos o similares y resuelva Z, sino que el problema es que yo no sepa que resuelve A y que él no sepa que yo resuelvo Z. Ese es el problema. No estamos obligados a pensar de la misma manera, pero sí estamos obligados a estar comunicados. Estamos obligados a justamente a que haya cierta coherencia procesal, ¿no? Ahí entramos en otro tema, ¿no? La coherencia procesal. ¿Y por qué? Y porque en varios de estos casos que nosotros vimos, por ejemplo, víctimas de violencia sexual, vimos los casos de víctimas, niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que está previsto en el artículo 102, 102 bis, 102 ter del Código de Procedimiento, donde se establece la Cámara Gesell. Nosotros veíamos que recibíamos las preguntas que formulaba el Ministerio Público Fiscal, el fiscal, recibíamos las preguntas, se las mandábamos al particular damnificado, si estaba constituido, ojo, si estaba constituido, incorporaba otras preguntas o no, esas pliego de preguntas se las dábamos a la defensa, hacer las preguntas de defensa, llevábamos a la Cámara GESE, hacíamos preguntas, se tomaba la Cámara GESE, todos conocen más o menos cómo es la Cámara GESE y los que no la han visto de manera particular en algún departamento judicial, igual que ven en el cine el
en las seccionales policiales vidrio espejado de un lado, todos los integrantes procesales de un lado, en este caso el niño con la psicóloga o trabajador social, pero sí especialista en niñez del otro lado. Se hacían las preguntas de la manera de conversación, no es exigible que se realicen de la misma manera que nosotros podemos formular, buscando el tipo penal, el elemento subjetivo o el elemento normativo de recorte, no. Se va llevando una conversación, se va avanzando esa conversación y esa conversación termina, obviamente, video grabada para que los integrantes le podamos llevar una copia y que no exista una revictimización de ese niño o niña durante todo el proceso ni de la etapa del juicio. Nos pasaba, digo, vimos, si realmente fue así, que después de hacer todo ese procedimiento con las preguntas, poco las preguntas, a veces las damos, conseguimos la cámara que es el espacio físico, etc. A la semana siguiente lo llamó la justicia de paz o la justicia de familia, llamó a esa niña X y le dijo, bueno, contame cómo venís llevando el abuso. Eh, entonces le digo, ¿para qué hacemos todo un recorrido procesal, institucional, penal de una manera? Si después, a la semana siguiente, con el gabinete específico, con los especialistas, lo llaman para contar, para preguntarle cómo venís llevando el abuso. Bueno, entonces empezamos a idear, digo, porque es una recomendación que ustedes pueden requerir incluso en el proceso, empezamos a idear la posibilidad justamente de que cuando se requiere la cámara GESEL, nosotros notificamos a todos los interesados. Y para nosotros todos los interesados son todos los interesados. Y todos los interesados son, si hay una causa en familia, le avisamos al juez de familia que el jueves 23 de octubre del 2025 a las 15 horas vamos a realizar la cámara GESEL con tal persona y tal persona. Si quiere venir, buenísimo. Si no quiere venir, bueno, lo siento. Pero el hecho es que de ahí puede venir algún integrante del gabinete, puede venir algún secretario, puede venir algún integrante, obviamente nos notificamos con su obligación, el asesor de papá sería, ¿no?, el asesor que interviene ineludiblemente en el proceso, o alguno de los auxiliares letrados, secretarios, para poder llevarse una copia de esa intervención que le pueda llegar a servir a ese proceso. Y hemos tenido toda clase de experiencia. Algunas en donde me devuelven el oficio diciendo para qué se lo mandé, y algunas otras que han venido. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen para qué lo mandé, les pongo los autos de ellos, ¿no? Tal contra tal, sobre tal cosa, expediente número tanto, lo que nos entendemos por la nomenclatura. Eh, Y me parece que hasta ahí ya institucionalmente estábamos como armando, intentando de conectar los espacios con expedientes comunes y aparte intentar evitar esta cuestión de que las personas y los sujetos vayan, vengan y estén constantemente en movimiento dentro del sistema institucional, lo que nosotros conocemos como ruta crítica. Eh, y por eso, digamos, a partir de este tipo de experiencias, no solamente invitamos a los jueces de familia, a los integrantes del juego de familia, sino que también invitamos a las personas, por ejemplo, cuando la denunciante había sido a la escuela, a los maestros y son los que realizan el acompañamiento, invitamos a la escuela, a la persona que realiza el acompañamiento. Invitamos, y notificamos que tal día vamos a realizar la cámara GESE, si hay interés, y aparte les ha servido incluso para el momento previo, que es un momento como de mucha ansiedad, y fíjense, muchas veces niños y niñas que tienen que ir a declarar una situación, imaginemos nosotros que tenemos que ir a declarar a veces por una cuestión, un accidente de tránsito, digamos, tengo que pensar, tengo que declarar a ver qué tengo que decir. Bueno, imagínense un niño, muchas veces con hechos traumáticos, el trauma, ahora lo dejo para lo último, digamos, tiene unos cuestiones particulares para poder discutir y debatir particularmente, digamos, pero es importante tal vez que o el servicio local, si estamos en provincia de Buenos Aires, o el servicio zonal, si está haciendo el acompañamiento, tenga interés, si lleva la causa, de acompañar el proceso de la Cámara GESEL, justamente porque le puede dar material para ese acompañamiento. Y me parece que es una de lo que nosotros llamamos
dogmática, una de las características como más específicas que tienen que ver con lo que se llama corresponsabilidad estatal. O sea, nos sentamos todos los integrantes del Estado en un espacio y ponemos el problema en el medio y decimos, bueno, a ver qué pone cada uno para intentar resolver esto. Y de tal forma es así que muchas veces nosotros utilizamos pericias, el tema de las pericias es un tema que ustedes lo deben saber muy bien, es un tema poder conseguir pericias, poder aportar de parte. Entonces muchas veces nosotros utilizamos las pericias que han realizado en juzgado de familia o que han realizado otros expedientes si sirven para el proceso penal, no hay nada que lo impida. Y pueden servir para una modificación, pueden servir para una alternativa, pueden servir para poder analizar la complejidad de los delitos de violencia familiar. Varias veces ha pasado entre jueces penales y jueces de familia que el denunciante en el juzgado de familia es el imputado del juzgado penal. Entonces, cuando uno incumple, digamos, hay una relación espejo entre los dos organismos. Y en realidad, acá el que está fuera de foco es lo institucional. Digamos, son los, o sea, ¿cómo hacemos para darle tipo coherencia a este tipo de situación? Bueno, en esa clase de casos, nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante en todo lo que tiene que ver con violencia de género, porque hemos trabajado desde hace aproximadamente 8 años. Cuento la parte beneficiosa, no los fracasos anteriores, por una cuestión de tiempo nada más, ¿eh? Tengo la cara llena de dedos también, digamos, pero en realidad hace 8 años pudimos armonizar entre algunos organismos no gubernamentales del Departamento Judicial de Lomas y el municipio, en aquel momento el municipio de Lanús y el municipio de Lomas, poder trabajar con hombres violentos, no se llama así el programa. Yo le digo vulgarmente hombres violentos, para que en caso de hechos justamente leves, desobediencias, violación de domicilio, lesiones leves, amenazas, delitos de esos que hoy en día hay bastantes y seguramente ustedes recibirán muchas consultas de víctimas y de imputados por esta clase de delitos. Hoy veía un reel en Instagram que una chica decía, ¿te acordás cómo nos conocimos? Qué lindo. Y pensar que ahora nos vemos en fiscalía. Lo vi. Bueno, entonces, yo creo que, o sea, tenemos que realizar esfuerzos desde los diferentes espacios justamente para intentar de resguardar los derechos de las partes, ¿sí? En donde en este taller de masculinidades, específicamente nosotros aseguramos el acompañamiento de la víctima en un primer momento. Ese acompañamiento de la víctima lo hacemos con organismos que trabajan en el territorio o organismos públicos que tenemos en la zona. Nosotros ya tenemos sistematizado y estudiado el territorio. Ese acompañamiento, cuando está asegurado y está acompañada esa persona, eh, está la posibilidad de trabajar con esos hombres. Nosotros hacemos un análisis jurídico con respecto al delito, como le dije, lesiones leves, amenazas, violación de domicilio, delitos leves, obviamente no delitos sexuales, no delitos contra las personas, tentativa de homicidio, no lesiones graves. Y hay la intervención, y acá vamos otra vez sobre la atención de saberes. Los trabajadores sociales o psicólogos del municipio avanzan con respecto a si es viable que esa persona pueda realizar el taller de masculinidades, que ese taller de masculinidades lo realizamos entre audiencia y audiencia aclarancia, o sea, 40 días, y donde se realizan aproximadamente 6, 7 encuentros, donde no tenemos un gran avance, pero por lo menos adaptamos la excarcelación del imputado a un acompañamiento interdisciplinario para poder trabajar las nuevas masculinidades o los nuevos trabajos de violencia. Y realmente en estos 8 años han terminado esos talleres más de 200 personas y no han vuelto a reincidir el 94% de las personas que han transitado por esos talleres. Lo presentamos a la Corte, pero hace algunos años
me acuerdo que lo presenté acá en el colegio, en una charla, digamos, ¿viste? Y en su momento como que el ninguneo era, bueno, es una hippieada de garantías 8 de Loma, ¿no? Bueno, para que deje de ser una hippieada, lo presentamos a la Corte, le dimos corte institucional y la Corte sacó una resolución diciendo que es una buena práctica que los jueces de garantías lo puedan replicar en cada uno de los departamentos judiciales para poder llevarlo adelante. Así que dejó de ser una actividad para ser institucionalmente una buena práctica, nos eleva el nivel y establece la posibilidad de poder interpretar la problemática desde una visión mucho más amplia y no exclusivamente penal. Si nosotros lo analizamos exclusivamente penal, estamos viendo como un recorte de la realidad muy acotado. Nosotros vemos problemáticas sociales, vemos cuestiones que justamente tienen que ver no con conflictos exclusivamente penales, sino que tienen repercusiones penales. Y aparte, estamos viviendo en una época en donde todo se tiene que discutir en el mundo penal, todo, la política, las discusiones, las tensiones, todo se discute en el mundo penal y no en cualquier foro, en el foro penal exclusivamente. Yo digo, yo qué sé de esto. Yo qué sé de esto y bueno, intentamos de acercarnos un poco más a este tipo de cuestiones e intentar de resolverlo de una manera más clara. De hecho, varias veces en la sentencia de ejecución condicional o en las resoluciones de las suspensiones de uso a prueba que hemos llevado adelante, en caso de violencia de género, violencia familiar, cuando realmente entendemos que era viable y se podía llevar adelante ese tipo de resoluciones, ya en la propia sentencia decimos que queda supeditada las obligaciones establecidas a lo resuelto por el juez de familia. Porque a través justamente de esta acordada 4099, lo que hizo la Suprema Corte de Justicia es decir, muchachos y muchachas, tienen que estar conectados ustedes. O sea, juez de responsabilidad penal juvenil, juez de paz, juez de familia, juez de garantías, tienen que estar conectados. ¿Esto qué significa? Que uno le manda al otro resoluciones importantes para que sepa lo que está pasando en el otro territorio. Ni más ni menos. Pero aparte de eso, y por el mismo precio, tiene la posibilidad, y esto sí es importante, de pedir las medidas cautelares. ¿Sí? Cada departamento judicial tiene su propia temperatura. En Loma de Zamora, yo puedo hablar por Loma de Zamora, soy platense, ¿no? Soy platense, vivo en La Plata, doy clase acá en La Plata, pero trabajo ya en Loma. Resolvemos en menos de 24 horas los pedidos de medida cautelar, que son las medidas cautelares establecidas en la ley de violencia, en la ley 1269, que ya vimos. Y esa, fíjense, la importancia que le dio la Suprema Corte de Justicia a este tipo de medidas, que incluso determinó que sin requerimiento fiscal, o sea, sin requerimiento fiscal, puede efectivamente solicitar las medidas cautelares, ¿no? O sea, un paso, o sea, si era acusatorio moderado, en este tema pasó a ser acusatorio puro. ¿Sí? Porque le da la posibilidad a que la víctima, cuando vaya a asesorarse por ustedes, usted diga, andá a la seccional y no solamente describir hecho, que confuso, que me hizo esto, me dijo, le agarré el teléfono, esto, lo otro, etcétera, lo que fuera, expresamente puede solicitar la medida cautelar y esa medida cautelar, si se visualiza dentro del formulario del Ministerio de Seguridad que configura un delito, el juez de garantías puede resolverla hasta incluso sin darle vista al Ministerio Público Fiscal. Obviamente que las que entendemos que no son de urgencia, pasamos al Ministerio Público Fiscal para que investigue, las que entendemos que no son delitos que agradan del ámbito de familia, pero efectivamente lo que existe es una avanzada específica en la problemática. La problemática merece un tratamiento específico y nosotros debemos estar a la altura de esas circunstancias para intentar de visualizar esas clases de cuestiones. Después, por último, por el mismo precio, les otorgo este librito que presentamos este año, que casualmente se llama Víctimas Familiares, por eso me quiero que hable de víctimas, ¿no? Víctimas familiares y activistas contra los abusos sexuales cometidos en las infancias, denuncia acá justamente el eje
La escena está conformada por víctimas que han sufrido esta clase de delitos y que tal vez lo han denunciado como varios años después, varios años, estoy hablando de 20, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, lamentablemente nuestro Código Penal hasta el año 2011 no pudo comprender lo que ocurría en los delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, entonces lo tomaba el plazo de prescripción de la misma manera que tomaba el robo de un auto o el daño a una ventana hasta el año 2011, donde se sanciona la ley Piazza y se establece ese requisito objetivo, que justamente es la mayoría de edad, y luego en el año 2015, donde se establece esa ley que para mí cumple con todos los roles, respetando los derechos del imputado también, que es el de la ley de respeto de los tiempos de la víctima, estableciendo un dato objetivo, que es el de la mayoría de edad, y un dato subjetivo, que es cuando la persona tenga la posibilidad efectiva de realizar la denuncia internamente. ¿Y por qué decimos esto? Porque los delitos contra la integridad sexual, como estos delitos que nosotros hoy en día estamos llevando adelante del Foro Penal, hace 15, 20 años atrás no se visualizaban, no se veían que estaban en los pasillos penales, o se resolvían en familia, o antiguamente en los juegos civiles, porque no había especialidad del Foro de Familia. Y entonces ese reconocimiento de derechos tiene muchas cuestiones a favor, pero también muchas cuestiones en contra. Y ustedes tienen que lidiar con esta clase de problemática porque justamente o representan a la víctima y tienen que asesorarla y acompañarla en una serie de cuestiones, o representan al imputado y tienen que defenderlo en cada uno de los fueros y de los espacios donde justamente va a procesalmente encontrarse un vinculado. En este libro, que puede descargarse gratuitamente desde la Universidad Nacional de La Plata, es un ebook gratuito, tiene justamente varias experiencias y varias herramientas que pueden llegar a utilizar con alguna de estas experiencias para justamente trabajar este tipo de cuestiones. Algunas relacionadas, como les decía, con masculinidades, algunas relacionadas, por ejemplo, con algunas discusiones que estamos teniendo con respecto a no centralizar todas las cuestiones a esperar la cámara Gesell. Podemos recabar prueba e incorporar prueba antes de la declaración del niño en la línea, y tenemos que ver la forma de poder llevarlo adelante. Existe una libertad probatoria y una interpretación del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires que nos permite esa posibilidad. Simplemente hay que pelear y rebotar varias veces hasta poder generar espacios suficientes e intentar resguardar estos derechos. Acá yo les conté, les decía que justamente la declaración en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 16, declaran víctimas que habían sufrido los abusos sexuales de algún familiar cuando fueron pequeñas, en aquel momento, y por ello, cuando fueron madres o cuando comenzaron a hacer terapia o alguna circunstancia ajena pudo resquebrajar algo que se encontraba totalmente encapsulado, ¿sí? Que era el trauma. Hay un capítulo muy interesante que habla del trauma, justamente, de cómo nuestro cuerpo es tan perfecto que para dejarnos sobrevivir lo que hace es encapsula esos traumas. Si hay algún psicólogo le pido disculpas, encapsula esos traumas para dejarnos respirar, sobrevivir, que sigamos, pero no es gratis esa situación y en algún momento se resquebraja, puede repercutir como ataques de pánico, de ansiedad o lo que fuera. Muchas veces, ineludiblemente hay terapia en el medio, pero muchas veces el hecho de ser madre es algo que resquebraja ese tipo de situaciones y empiezan a recordar cuestiones y cosas que vivieron cuando fueron niñas. Y eso es lo que cuentan cada una de estas autoras del libro, eh, relatando justamente esos hechos. Y por eso nosotros en alguno de esos capítulos, ante el planteo de nosotros interpretábamos que el interés superior del niño chocaba contra
el principio de prescripción que podría otorgarse al imputado y por eso le aplicábamos la ley vigente. Esto, la Cámara de Casación se cansó de decirme burro. No, no es así. Y entonces encontramos, en vez de archivar esa causa, encontramos la posibilidad de la aplicación del juicio por la verdad. La aplicación del juicio por la verdad en casos de víctimas de abuso sexual es un debate que hoy tenemos. Incluso esta semana la Suprema Corte de Justicia resolvió un caso del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Eh, entonces, ese juicio por la verdad o las personas que tuvieron la posibilidad de trabajar sobre el juicio por la verdad no estamos hablando que lo que dijo la víctima ya queda cristalizado y es el juicio de la verdad, como dijo una vez un fiscal. No, ya está, tenés tu verdad, ya para qué necesitas otra cosa. No, pará, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un reconocimiento, una apuesta que hace la víctima en el proceso de que vuelca todo. Ahora, los derechos del imputado siguen, mantiene su inocencia en Colombia hasta que se haya alguna resolución firme que demuestre lo contrario, digamos. Entonces, específicamente lo que tiene que hacer la víctima es intentar incorporar elementos de prueba que vayan a contra esa estado de inocencia. Bueno, en el capítulo de 16, justamente Agustina tuvo esa posibilidad de incorporar elementos de prueba que no solamente tienen que ver con su familia, por la ruptura que produjo en el seno familiar, sino también su psicóloga, la psiquiatra, la gente común, tuvo una serie de cuestiones que sirvieron como elementos suficientes para demostrar los abusos sexuales a los cuales había sido sometido por parte de su abuelo cuando tenía entre 9 y 12 años de edad. Y en aquella resolución se resolvió en base a varios de los artículos que estuvimos viendo: principio de oportunidad, derecho de la víctima, posibilidad de que la víctima requiera y el fiscal acompañe, ya que el fiscal valore toda esa prueba y le diga: usted, cuando le tomo la declaración indagatoria y los términos del artículo 308, valoro toda esta prueba y entiendo que usted es responsable de haber cometido ese hecho allá. Que si bien está prescrito, este proceso que es igual al otro, lo que establece la prescripción es que no le puedo aplicar penas, pero no, por los fines jurídicos que se encuentran en tensión, existen elementos suficientes como para poder seguir avanzando. Entonces, en el caso ese de Agustina, pudimos llegar a una resolución en donde efectivamente se demostró la responsabilidad de haber sido parte del abuelo de Agustina de esos hechos. La condena, la resolución dice abuso deshonesto, porque de hecho en aquel momento el bien jurídico protegido era ese, el delito era ese. Pero pasó algo como muy particular y muy interesante que tiene que ver con cuando vino el imputado, cuando vino el abuelo a notificarse, asistido por el defensor oficial, y, o sea, fue medio como si fuera un juicio abreviado consensuado de otras partes, para ver qué terminar con la historia. Específicamente, cuando le leyeron toda la resolución, firmó y dijo: consiento expresamente, así que en diagonal, consiento expresamente. Consiento expresamente haber cometido delitos de abuso deshonesto, en términos de la nomenclatura que tenía en aquel momento, con respecto a su vida. Esa víctima Esa víctima que empezó una nueva historia, empezó una nueva vida. Si hay justicia restaurativa, fue esa, la de empezar a intentar de sobrevivir. Varias de estas víctimas de esta clase de delitos específicamente hablan de vivir constantemente en pesadilla, vivir constantemente atormentado por las cosas que vivieron. Son mucho más que actos externos, son actos que atacan a niños y niñas en etapa cuando uno se está formando. Entonces, específicamente, la incidencia que tienen esos actos, por supuesto que son más profundos. Y elegimos esa escultura de Medusa porque acá hay varios jóvenes como nosotros de mediana edad que nos habían contado una historia acotada de Medusa. Por más que seamos lectores o de alguna manera estudiosos, ¿no?, de la mitología, yo recordaba que Medusa era una mujer que tenía serpientes en la cabeza y donde la mirabas te convertías en piedra. Resumen de Wikipedia. Y el recuerdo que tenía de las películas que uno ha visto, ¿no? Y en realidad, cuando uno se empieza a meter un poquito más, la diosa Atenea la autorizó
a Medusa, que era una semidiosa, justamente por ser virgen y por ser hermosa, cuidar su templo. Y la autorizó para que controle, que esté todo, las prendidas, las puertas cerradas, etcétera, etcétera. Y resulta que Poseidón se enamora de Medusa y parece que Medusa no le daba mucha bola, entonces resulta que la conquista y abusa sexualmente de ella. Cuando tenía se entera, ya no era virgen, ya no tenía la santidad necesaria en aquel momento, entonces la expulsa y le establece este beneficio, ¿no? De que nunca más nadie la pueda ver a los ojos, que nunca más nadie pueda ver su belleza. Y fíjense el paralelismo con las víctimas de abuso sexual, ¿no? El recorrido que tienen las víctimas con respecto a este tipo de cosas. Entonces, la historia tradicional nos cuenta que Perseo le corta la cabeza a Medusa y utiliza la cabeza para seguir conquistando pueblos en la historia mitológica. La reinvención que se hizo de esta escultura, que es Medusa sosteniendo la cabeza de Perseo, es una obra de Luciano Garbati, un escultor argentino, que ganó un concurso en Estados Unidos, es un escultor bastante conocido, que ganó un concurso en Estados Unidos y justamente se expuso esa obra, que tiene tamaño natural, en las plazas de Nueva York, en frente de tribunales, cuando estaban juzgando a Harvey Weinstein, el productor de cine estadounidense, acusado de más de varios casos de abuso sexual contra actrices, productoras e integrantes de la productora, y fue tomada como un ejemplo del Me Too en Estados Unidos, la versión norteamericana del Ni Una Menos, justamente porque representa el empoderamiento y una nueva visión con respecto a este tipo de cuestiones. Yo creo que digamos, este tipo de cursos, este tipo de discusiones, no solamente procesales, sino que tienen que ver con las tensiones que se producen dentro del proceso, o las miradas que puede haber dentro del proceso, la posibilidad de optimizar todos los elementos que tenemos, la posibilidad de utilizar herramientas que tenemos a nuestra disposición, poder decir, bueno, yo creo que todo eso sirve para reescribir la historia. Muchas gracias. Si hay preguntas como para hacerle. Sí, doctor, sin abusar de su tiempo y de los colegas, No, por ya que usted lo trae en corrección, usted en el capítulo 15 de Medusa habla del choque que se produce entre el secreto profesional y la obligación que tendríamos de denunciar por ejemplo, un abuso. ¿Podría desarrollar un poco eso? Bueno, mire, yo creo que, digamos, son unos conceptos que han ido variando a través del tiempo. Obviamente que si uno es el abogado del imputado, no va a tener ese choque personal porque estaría violando el secreto profesional, pero sí las demás profesiones. La psicología, el trabajo social, fíjense. Dudé en su momento de incorporarla como una de las pantallas a la exposición. El artículo 4 bis de la ley 12.569 establece expresamente quiénes están obligados a denunciar y quiénes tienen que acompañar, ¿no? La ley 12.569, que es lo mismo de violencia familiar, dice, están obligados a denunciar todos los delitos cometidos contra niños, niños y adolescentes, discapacitados y personas mayores de edad. Estamos obligados a denunciar. Obligados. Sí, obligados. En cambio, en casos de violencia de género, violencia familiar, no solamente hablamos del circuito que está alrededor, sino que estamos hablando de inspectores de salud, de educación, diferentes tipos de espacios, ¿no? O sea, públicos y privados, obligados a denunciar. Esa es la ley. En cambio, en violencia de género, dice, estamos obligados, y habla del consentimiento informado, y lo hablamos un poco. En caso de violencia de género, la obligación que tienen los entes públicos y privados es de acompañar, de informar, ¿no?
de decir, bueno, a ver, acompañamos a esta persona, vemos cómo podemos unir los diferentes puntos, ver cómo disminuimos la cuestión de esta ruta crítica, de este recorrido que tiene persona, tiene elementos suficientes para poder avanzar. Entonces, me parece que ahí tenemos una política pública, digamos, que claramente es diferenciada. En los casos de delitos contra la integridad sexual, violencia contra niños, niños y adolescentes, ancianos y personas con discapacidad, hay una obligación nítida, clara y concreta de denunciar. En caso de violencia de género, depende del grado, ¿no? Muchas veces cuando estamos trabajando, uno tiene como un termómetro en la mano, ¿no? Sí. Cuando uno pone el termómetro en un caso de abuso sexual, te marca 45, tenés que sí o sí hacer la denuncia. Cuando hablas de casos de lesiones, de discusiones, de amenazas, yo a veces he tenido personas privadas de la libertad que han llegado a la casa, no estaba lista la comida, cambiaron el plato y se lo llevaron detenido. ¿Sí? Entonces, a ver, yo digo, la ley no se hizo para él, ¿no? O sea, era el que revolvió el plato volador, digamos, ¿no? O sea, no hizo el curso de masculinidad, nunca más revolvió un plato, digamos, ¿no? Pero, digamos, no era ni para judicializar ese caso, digamos. Pero la mujer se sintió resguardada y tenía el mecanismo para poder hacerlo, llamar y poder llevar adelante. Entonces, yo digo, hay casos en donde efectivamente, digamos, hay una obligación clara y una responsabilidad de hacer la denuncia, ¿sí? Hay otros casos que nos permiten tener la posibilidad de buscar organismos, de utilizar espacios que tenemos alrededor para intentar de acompañar el proceso, principalmente la de unión de los diferentes foros. Espero haber respondido. Perdón, usted también habla en otro de sus libros de la transformación de la sociedad, habla de los distintos grados de vulnerabilidad. Sí, Si no me recuerdo. sí. Gracias. ¿Cuánta pregunta? Acá, con respecto a los talleres que mencionó, ¿quién lo solicita a estos talleres violentos? Sí, hombre violento. Igual es un apodo del show por perfection. ¿Viste? No, se llama taller de masculinidad, se llama. El nombre legal. ¿Quién No, a nadie lo solicita. Lo hacemos de oficio. ¿Sí? Eh, o sea, la problemática no es una problemática exclusivamente penal. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una problemática que tiene consecuencias penales. ¿Sí? Entonces, yo no soy un enamorado del derecho penal, no es que yo crea que abraza el derecho penal igual que acá solucionamos todo, sino lo que creo es que el derecho penal, soy un militante del derecho penal mínimo, y creo que el derecho penal sirve con otras partes del derecho para intentar solucionar el conflicto penal. ¿Sí? El conflicto, perdón. Conflicto. Entonces, nosotros ponemos nuestro granito de arena con el juez familia, para intentar de resolver esa cuestión. Específicamente en el taller de masculinidades, lo que hacemos es, nosotros la mirada, para mí lo más interesante que tiene es la tensión de saberes dentro, ¿no? Porque a mí, nosotros tenemos un cupo aproximadamente de 10 personas. Calculé que nosotros tenemos por quincena 150 personas aprendidas, más o menos estamos casi en el 10% del... Entonces, más o menos el 10% es un cupo que armamos en base a la capacidad operativa que tenemos. O sea, tenemos una capacidad operativa con una psicóloga y un trabajador social que vienen del municipio, que trabajan en masculinidades en el municipio y que vienen a hacerlo al juzgado, a la parte de un programa incorporado nuestro, el de la buena práctica. Y nosotros hacemos una mirada netamente jurídica, lesión leve, taller. Desobediencia, taller. Lo agarra la psicóloga, lo agarra el trabajador social, le hacen la entrevista, lo ven y me dicen, me lo rebotan, no, porque es un psicópata, no, porque tiene psicólogo. O sea, hacen otro análisis. Entonces, nosotros decimos que tenemos el doble conforme. ¿No? Para poder entrar hay que tener el doble conforme, ¿no? El impacto es algo terrible. O sea, tiene que estar la mirada jurídica y la mirada psicológica. ¿Por qué? Porque lo que ella dice es, si nosotros incorporamos a una persona que tiene alguna problemática específica,
eh, no permite trabajar con los restantes integrantes del taller. O, por ejemplo, si tiene una adicción muy importante, digamos, es un problema para trabajar violencia porque hay primero que trabajar las cuestiones de adicción para después trabajar esa. O problemas con alcohol, lo mismo. Primero hay que trabajar la cuestión del alcohol para después trabajar la violencia. Ha pasado muchas veces que van día 10, 11 del turno y veo que el cupo no se está por cumplir, voy a hablar con la chica y le digo, chica, saquen el móvil al triple porque no completan los 10. O sea, tenemos tensiones propias de la gente que trabaja en común, pero muy buen trabajo en conjunto. Es muy interesante la interdisciplina. Yo doy clase de trabajo social, así que estoy como acostumbrado a trabajar con, digamos, con otro tipo de disciplinas similares. Y en ese taller de 6-7 encuentros, en la audiencia de audiencia de flagrancia, se van trabajando como diferentes mecanismos. Esas personas hablan de sus frustraciones, su imposibilidad de hablar, su que encontrar un espacio para poder decir las angustias que atravesaban. Eh, yo creo que realmente es muy importante intentar de buscar mecanismos como por fuera del sistema legal, del sistema procesal, digamos, de familia penal, para intentar buscar este tipo de respuestas. Y en realidad también traigo el tema del taller de masculinidades, porque es importante, hay algunas experiencias acá en La Plata y alrededores, y tal vez si ustedes asesoran a un imputado o asesoran a una víctima, tal vez es importante tener ya, cuando lleven un acuerdo de suspensión, de juicio abreviado, ya el paquete cerrado diciendo, lo acompaño porque ya está haciendo ya está haciendo terapia, ya está haciendo taller de masculinidades, ya está haciendo esto, igual que la víctima, ¿no? Muchas veces las víctimas no tienen un empoderamiento suficiente para poder resistir el proceso y existe lo que en aquel momento su tesis doctoral, de Leonor Walker, llamó el ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, muchas veces tal vez los acompañamientos a las víctimas ocurren y colaboran en que los ciclos sean cada vez más distantes, digamos, ¿no? Yo hablo de como de que podemos deshilachar un poco ese ciclo y que cada vez sea más lejano. Creo que, digamos, esa es la mejor forma que podemos intervenir. No. Perdón, ¿puedo? Sí. Hasta las 9 tenemos tiempo. Respecto al actor civil, Sí. como viejo abogado y abogado viejo, tengo la misma experiencia que tengo y que lo hemos debatido acá con el juicio abreviado, ¿no? El castigo al que no transige al juicio abreviado, y acá con el actor civil es que yo creo que los jueces penales están totalmente capacitados, todos, para juzgar también el resarcimiento de los actores civiles. Lo que creo que, perdón, es profeso, nos castigan a los que nos presentamos con un actor civil y nos dan un 10% de lo que hubiésemos conseguido en un juicio civil. Claro. Y como honorarios, un 1%. Entonces, claro, un jus, 2 jus, uno nunca más va como actor civil, ¿no? Eso es lo que yo creo con la experiencia. Usted tiene una percepción muy correcta de la situación. Yo no digo que los jueces penales no estaban capacitados, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Yo le digo, digamos, 25 años de... Yo entré el 15 de marzo del 99 en el Poder Judicial. Y le digo que vi uno acá en el Tribunal Oral y uno en Loma de Zamora. Y yo no fui en Loma de Zamora. O sea, no he visto. Y es, digamos, algo que nosotros tenemos que revisar. No hablamos de capacidad, le estoy dando mucho, le estoy dando poco, ahí no sé, entramos a dudar. O sea, las dudas que no tenemos, digamos, para resolver un motín en la unidad 40 adentro con rehenes, las tenemos para resolver la indemnización del actor civil, ¿no? Entonces, digo, no estamos acostumbrados. Su mirada yo creo que es correcta, ¿no? No en el caso de los honorarios, ¿no? Por yo ahí tomo distancia
de ese tipo de miradas, pero sí lo del actor civil. Yo creo que no sabemos, no estamos acostumbrados, y bueno, habría que ver si no es también un espacio, para mí se simplificaría mucho la cuestión, si podemos también incluir la indemnización civil en el proceso penal. Por supuesto, digo, sería como una nueva forma más rápida y efectiva de resolverlo. ¿Doctora? Hola, ¿qué tal? Yo quería hacer una consulta con respecto a esa intervención que muchas veces, iniciando una causa por violencia de género en el foro penal, que es interesante la intervención en el foro familiar, cómo los que ejercemos en La Plata, a mí me pasa como defensora particular, podemos propender a esa intervención. Porque muchas veces hasta los imputados tienen un interés en poder resolver las cuestiones de alimentos, responsabilidad parental, y eso obviamente excede al juzgado. Y digo también casos así tipo leves, como los que usted mencionaba, los leves, todo transitan correccional, donde obviamente les aconsejan ir a terapia, hacer algunos cursos. Pero bueno, ¿cómo nosotros quizás aún citando la ley de víctimas, que obviamente la idea es favorecerlas a ellas, pero quizás también en beneficio de los imputados decir, bueno, para resolver todas esas cuestiones pendientes que no deberían pasar a un segundo plano, aún en la situación del imputado. ¿Cómo propender a esa intervención del foro de familia? Yo he mandado el grito mencionando esta ley. Bueno, a ver, la acordada 40, no, específicamente, a ver, 4099. acá está. Específicamente aborda esto. Ahora, yo les comento, digamos, cuando salió esta acordada, digamos, hubo como bastante malestar en algunos operadores judiciales, ¿no? Eh, y en realidad el malestar era porque, obviamente, se sobrecargaba algunos operadores penales en particular, incluso se invita al fiscal. Pero desde mi mirada, en realidad, lo que se estaba tomando la postura era lo que vos planteás, como tener la posibilidad de que los actores intervengan y se comuniquen entre sí. La acordada es obligatoria, ineludiblemente hay que cumplirla. Yo creo que está muy bien la acordada, o sea, más allá de algunos retoques que habría que discutir, en algunas cuestiones, pero yo creo que en el mismo proceso de lesiones que recién comienza, recién se hace la denuncia, es importante recordar los derechos de la víctima, lo mínimo indispensable, víctima, exclusión o lo que fuera, entender que los procesos de exclusión del hogar, todos los establecidos en la ley de violencia, son algunos de ellos muy traumáticos. Una cosa es un cese de hostigamiento y otra cosa es una exclusión del hogar. Ahora, cuando uno está haciendo una exclusión del hogar, hay que comprender que le está diciendo a la persona que se retire tal vez del lugar donde puso cada ladrillo y cada puerta. Y tenemos que ser muy claros también en algo que nosotros sabemos porque estudiamos esto. Esto no significa propiedad. O sea, no significa que la casa le va a pertenecer a la persona esta que hizo la denuncia. No, significa que forma parte de los alimentos, forma parte del resguardo, forma parte de lo que tenés, de la responsabilidad que tenés. No significa que sea exclusivamente de que vas a ser la nuda propietaria. Es un dato importante muchas veces. Y muchas veces tener la capacidad para establecer, digamos, cuando se producen esas exclusiones de hogar, digamos, que esté más o menos preparada la cuestión, porque son medidas fuertes. Incluso yo pienso que hasta más fuertes que la detención, porque cuando te van a detener, van, te detienen y te sacan. Cuando te tienen que excluir, tienen que agarrarse un par de cosas y te vas, digamos. Entonces, como que es más traumático todavía. Específicamente, ese tipo de cuestiones va a tener más peso y más mirada el foro de familia que el foro penal. Para identificar las lesiones leves, yo necesito 3, 4, 5 pruebas y ya puedo comprobar el delito. Ahora, la cuestión es si, digamos, en el foro de familia, digamos, hay algo que me pueda servir para cerrar todo e intentar de solucionar todo. Yo creo que si nosotros de antemano vamos trabajando sobre los psicólogos, o algunos amigos psicólogos y psicólogas me dicen, a ustedes los jueces penales les encanta mandarlos a terapia, digamos. Es cierto
es cierto que el talón de Aquiles, es como estamos en la mitología, el talón de Aquiles del programa de masculinidades es que nosotros lo hacemos obligatoriamente. A las personas que encarcelamos, que le damos la libertad, decimos, tu obligación es venir acá. ¿Sí? O sea, si no venís, te vamos a poner a la policía. Y estamos muy encima, son 7 encuentros, estamos muy encima, no puede, la falta justificada no va. ¿No? Entonces estamos muy encima de esa cuestión y por eso es muy importante el informe que después realiza la psicóloga y la trabajadora social con respecto a su trabajo dentro del taller. Yo creo que nosotros es una acordada relativamente nueva, estamos abordando y estamos avanzando sobre este tipo de competencias. Las resistencias anteriores hoy ya no se ven. Cada departamento judicial tiene sus propios síntomas o su propia temperatura, eso es una verdad. Nosotros resolvemos las medidas cautelares en menos de 12 horas. ¿Sí? Y las notificamos automáticamente a familia, pero yo le notifico todo, familia. Mando todo, copia, exclusión, prisión preventiva, libertad, resolución de cámara y uso mucho de los elementos que hay en familia, digamos, pericia psicológica, psiquiátrica, todo lo que hay allá que me pueda servir para la morigeración, utilizo en causas de drogas, pericias que hay en el foro de familia, digamos, para una morigeración, para intentar de optimizar las cuestiones. Pero entiendo perfectamente lo que planteás vos, porque ha sido motivo de discusión entre jueces sobre los posicionamientos. Algunos pensamos y estamos a favor de la acordada 4099 y otros están un poquito más reticentes. Ahora, Darío, Peña. doctora. Yo tengo una consulta respecto a que la víctima haya aceptado una solución alternativa al proceso y haya aceptado una suspensión de juicio a prueba cuando el fiscal la llamó a ir a un acta. Con posterioridad, Perdón, el fiscal. llamó por teléfono a la víctima acepta, le comenta la situación de este juicio, que se había elevado el juicio. Bueno, le indica esto a la víctima, que tiene un resarcimiento económico que acaba de actuar. Con posterioridad, presenta el abogado de la causa civil, retracta de eso. En ese caso, ya no habría posibilidad de una suspensión de prueba. Lo que pasa es que, digamos, una cosa es la suspensión de una prueba y otra es la acción civil. Pueden ser totalmente independientes. ¿Sí? Yo creo que, digamos, la cuestión penal la resolvería por la suspensión de curso a prueba y la resolvería lo antes posible, digamos, una cuestión penal. Y la indemnización y lo que fuera como consecuencia del delito, la llevo por la acción civil y no tendría que haber inconveniente entre uno y otro, porque expresamente lo dice el código. Dice que si la víctima no presenta de nuevo acuerdo, no va a ser el juicio. Es un juicio por un accidente de tránsito, por temeridad de autoría. Pero sí, ahí es el criterio del operador de calidad. O sea, el acuerdo de suspensión del curso a prueba, positivo o negativo, no altera la posible causa en el foro civil sobre la indemnización. Digamos, son como cuestiones diferentes. Y hasta incluso la propia reparación del daño en el foro penal no limita ni cuestiona la propia indemnización en el foro civil. sí, lo entiendo, el problema Pero es un criterio, estamos discutiendo un criterio. La plantea al revés, que la Claro. me parece, ¿no? sí, el problema es que no me quieren dar la suspensión. Claro, claro. Pero no debería incidir, porque lo que la última pueda llegar a reclamar el hilo, el Totalmente, procedimiento totalmente. es independiente de la cuestión penal. Totalmente, es una cuestión del criterio del Ministerio Fiscal, digamos. La acción posterior a esa aceptación no debería de ser válida. Yo creo que tal vez lo que se puede conseguir es una revisión de ese no acuerdo que te quiere dar, o en todo caso un nuevo acuerdo con unas nuevas pautas, puede llegar a ser también, ¿no? Que incluya otras pautas en base a las objeciones que pone el fiscal con respecto al fuero civil. Esa puede ser otra opción, ¿no? Darío. Sí. ¿Cómo estás? La pregunta por ahí es un poco empírica, pero la respuesta capaz que es teórica. Si alguna vez te tocó
alguna petición en orden a ser escuchada una víctima menor en una audiencia del 168 bis, ya que al no ser una testimonial, no entra dentro del protocolo de la Corte, Claro. no entra dentro del 102 bis y tampoco el 102 ter. Es decir, si te tocó, ¿cómo lo resolviste? Y si no te tocó, bueno. Sí, no me tocó. ¿Cómo lo resolvemos? Sí, yo creo que, a ver, hay que ver la edad que tenga la víctima cuando quiera declarar, ¿no? Vamos creo que cuando estudiábamos nosotros en la facultad, odiábamos la naturaleza jurídica. Bueno, ¿para qué estudiamos la naturaleza jurídica? Bueno, justamente para ahora. Para poder ver esto, digamos, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la declaración de niños, niñas y adolescentes en el proceso? Justamente para esto, digamos, de acuerdo a cuál sea nuestro posicionamiento con respecto a esto, para intentar esbozar una respuesta. Yo digo, la edad del niño o niña es fundamental porque el código nos establece, nos tabula como víctima una obligación para declarar en términos y una posibilidad en el caso de por cuál fuera la diferencia de edades. Primera cuestión. Si el niño o niña quiere volver a declarar, puede hacerlo. ¿Sí? De hecho, puede plantearlo nuevamente y puede pedir una nueva cámara GS específicamente. Si la persona, yo creo, si es mayor de 16 años, mayor de edad seguro, estamos hablando de hechos cometidos cuando fueron ellos niños, yo creo que no habría inconveniente de que participe del artículo 168, mayor de 16 años. Si es menor de 16 años, entre 16 y 18, ¿no? Casi estoy como el régimen penal de la minoridad. Yo creo que menor de esa edad es más complejo porque el código nos establece un solo mecanismo de declaración. Tendría que ser a través de cámara GC. Tendríamos que hacer una combinación entre 168 bis y cámara GC. Claro, pero al no ser testimonial no es obligatorio. No es obligatorio. Y, a ver, y la otra vuelta sobre esto trae una segunda pregunta. Dice, por ejemplo, si, por ejemplo, un abogado del niño actuando en el proceso penal podría, no como particular damnificado, sino como abogado del niño, podría ser esa voz del 168 bis. Y la segunda es, ¿qué rol le das vos al abogado del niño en el proceso? Porque hay jueces que te dicen, la representación legal la tienen los papás, es el abogado del niño, pero no es particular damnificado, por ejemplo. Claro. El doctor Saldaño le encanta pelotearme siempre en los espacios. Todos los espacios. ¿Lo viendo de la Convención del Niño? Sí, él le encanta el ping-pong. Esto. No es exclusivo. Gracias. No, ya lo conozco incisivamente. A ver, la cuestión en relación al abogado del niño, nosotros tenemos una mirada muy particular porque la ley de abogado del niño en la provincia de Buenos Aires sale luego de un fallo nuestro en Loma de Zamora, en donde nosotros le otorgamos obligatoriamente abogado del niño, utilizando la Ley Nacional de la Convención de los Derechos del Niño, a unos chicos que habían sido víctimas de lesiones graves en Lanús, y utilizamos el servicio local para que los abogados del servicio local patrocinen a los chicos. Así que me acuerdo cuando nos llamamos, nos llamaron en la Cámara de Diputados en aquel momento para exponer sobre el proyecto de ley que había perdido como trámite legislativo y lo volvieron a reiniciar luego de este fallo. Expusimos y el proyecto original decía que el abogado del niño estaba dentro de le iba a manejar la lista a la Suprema Corte de Justicia. Para mí era una barbaridad. ¿Y por qué? Porque para mí era una competencia exclusiva de los colegios. Conseguimos modificar ese punto y se nos escapó la tortuga con respecto a los fueros. ¿Sí? Porque no incluimos siendo, verdad que algo importantísimo, digamos, porque no visualizamos que no estaba incluido el fuero penal dentro de la versión original de abogado del niño y que iba a quedar medio a la par. Yo te digo, nosotros hemos tenido abogado del niño en Cámara Gesell, hemos tenido abogado del niño en 168, hemos tenido abogado del niño como particular verificado,
o sea que para nosotros tiene un pleno rol, incluso, digamos, ni siquiera corriendo obviamente al asesor de incapaces, o correr, digamos, es obligatorio. Y te digo una cuestión más, esto solamente es como una nota al pie. Yo recuerdo que cuando Vélez Sarsfield, para algunas personas voy a hablar de una antigüedad, porque voy a hablar de 2 siglos pasados, no del siglo pasado, sino que otro más atrás, 2 estaciones más. Cuando Vélez Sarsfield hizo el código, en 1871 empezó a funcionar, en 1869 se sancionó, en 1871 empieza a funcionar. Imaginen, ustedes recuerdan perfectamente que en ese momento las mujeres no tenían ninguna clase de derecho, digamos, los niños, los menores menos. Y si analizamos lo que era la logística del Código Civil, vemos que si bien las mujeres no tienen derechos y los niños tampoco, incorporó ese artículo 59 del Código Civil anterior, donde expresamente se daba un abogado que decía Ministerio de Menores a los niños cuando haya conflictos patrimoniales contra patrimoniales, judiciales contra judiciales, de los niños, de los menores con sus padres. ¿Sí? Fíjense, o sea, contexto, 1871. Las mujeres no votaban, los chicos no votaban. No había ley Sáenz Peña. ¿Sí? Ya en ese momento, Vélez Sarsfield entendió que los niños y adolescentes necesitaban un abogado diferente al de los padres. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? El Ministerio de Menores era un abogado de lo que fuera hoy el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Menores era eso. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? En 1919, con una ley que hablamos hoy, la ley de 1903, que modifica y establece la justicia especializada de menores, dentro de las modificaciones que produce, modifica el artículo 59. Y ese rol de abogado del niño, lo que yo entiendo que era el abogado del niño de Vélez Sarsfield, pero en el siglo XIX, termina siendo el asesor de incapaces hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces nosotros decimos, o sea, esta idea es una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis de trabajo. Nosotros cuando trabajamos sobre el abogado del niño, lo menos que queríamos es que pertenezca al Poder Judicial, que tenía que pertenecer por fuera, que tiene que ser ineludiblemente un contralor de los agentes judiciales. Perdón, Sí. ¿puede el juez de garantías inmiscuirse en un fiscal? Todo. En un fiscal que no acepta una cámara Gesell porque una psicóloga, no sé, dice que el niño no está preparado para una cámara Gesell. Bueno, yo creo que ahí... 5 años. Sí, está bien. Yo creo que el principal saber ahí es el de la psicóloga. ¿Sí? ¿Será? Yo creo. ¿Sí? Porque justamente el tema es, en todo caso, si nosotros queremos cuestionar o debatir ese punto, tenemos que ir con una pericia suficiente que diga que esté preparado. ¿Sí? No es una discusión jurídica. ¿Sí? Es una discusión con respecto a ese saber especial que se está llevando adelante en este tipo de libro. Bueno, ya estamos en horario. Perfecto, vamos a esperarlo.